Unsain Grupo les ofrece este espacio. Hoy tenemos la oportunidad en la Muga de conocer a Ricardo García Vilanova. Es fotógrafo de guerra, hace poco ha vuelto de Siria, pero también ha trabajado en Libia, en Irak, en Afganistán, en Haití y en muchos lugares. Situaciones de conflicto son las que él ha vivido en su día a día de trabajo. Es de Barcelona, nació en 1973 y 2013 supongo que es uno de los años complicados en su carrera. Fue secuestrado por el Estado Islámico, aunque no habló de ello ante sus colegas, ante los medios de comunicación. Hay quien se pregunta, o nosotros nos hemos preguntado, si a Ricardo le parecerá bien el título de fotógrafo de guerra o de fotoperiodista. Ricardo García Vilanova, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Fotógrafo de guerra, reportero de guerra, fotógrafo, fotoperiodista. Bueno, yo soy bastante en ese sentido de no encasillar, ¿no? Porque al final lo que tú haces es hacer fotografía y el hecho de que trabajes en un entorno como puede ser el tema de los conflictos, yo creo que es un trabajo en ese sentido relevante, desde el punto de vista que cada periodista lo hace en su entorno, ¿no? En ese sentido. Bueno, tú fuiste secuestrado en 2013 y no lo contaste. No, yo siempre en ese sentido no he explicado nunca eso por dos razones. Primero porque me parece una falta de respeto hacerlo, sobre todo porque las experiencias personales de un periodista nunca tienen que tomar el control de la historia por encima de las historias que uno explica. Y en segundo lugar, porque yo antes de eso tenía ya una carrera hecha y no quería ser recordado, obviamente, pues, con esa lacra, ¿no?, del periodista secuestrado. Es verdad que bueno, ahí está la decisión, ¿no?, de contar o no contar. Y entiendo que también bueno, hay fotoperiodistas con mucho ego que quieren contar su historia por encima de la historia. Sí, esa es la gran problemática de ahora, ¿no? Que hay mucho periodista o hay, digamos, una parte de un grupo determinado que justamente consigue sobrepasar esa propia historia personal a la propia historia de las personas, digamos, que están explicando todo lo que sucede ahí en esos contextos tan dramáticos. Y eso para mí es una absoluta aberración, ¿no? Porque el periodista al final es el elemento transmisor de todo lo que sucede ahí. Nunca tendríamos que ser los protagonistas, ¿no? Bueno, nos traes imágenes terribles de Siria, las podemos ver hasta el 20 de diciembre en Baluarte, en la exposición Destellos en la Oscuridad, que hoy tendremos la oportunidad de ver aquí también en el programa, donde vemos escenas desgarradoras, personas que han perdido la vida, niños con una cara de sufrimiento total. ¿Qué nos traes de Siria, Ricardo? Sí, básicamente es una exposición que se enmarca dentro de un contexto que más o menos alcanza de 2011-2017 y en un principio, bueno, era la exposición de lo que era la guerra de Siria. Lo que pasa que esta guerra, bueno, como es sabido, pues desembocó en varios actores, entre los cuales pues está el Estado Islámico, y a partir de aquí el Estado Islámico tomó la fuerza dentro del conflicto como para ser el actor principal. Y entonces es el desarrollo que ha tenido, sobre todo dentro de las tres capitales que conformó el ISIS, ¿no? Que básicamente fueron Sirte en Libia, Mosul en Irak y Raqqa en Siria. ¿Qué crees que va a pasar con el Estado Islámico? Hemos visto y sufrido, ¿no?, la violencia del denominado Estado Islámico aquí también, en nuestro país. ¿Qué crees que puede ocurrir? Bueno, la valoración que yo hago es que obviamente se han perdido lo que es el territorio, lo que les daba, digamos, la autoridad, digamos, para configurar ese Estado, o ellos simplemente lo delegaban como tal, porque al final lo que deciden los Estados es el territorio que controlas, y a partir de aquí pues yo creo que van a intentar recuperar todo digamos, el protagonismo que han dejado de tener, incrementando sus actos terroristas, como se va viendo pues, en diferentes continentes, entre ellos ahora recientemente en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en América. ¿Te vas a abstraer un poco de Siria o vas a pasar las vacaciones de Navidad aquí, o no hay vacaciones para un fotoperiodista, para alguien que vibra con la actualidad internacional, no hay descanso? Bueno, la idea era volver a Irak, pero visto los recientes acontecimientos en Gaza, de lo que está pasando con todo el desplazamiento de la capital a Jerusalén, todo esto que viene ocurriendo estos últimos días, pues bueno, estoy ahí meditando a ver hacia dónde tirar, ¿no? Porque sí que es cierto que
siempre vas un poco en función de esa agenda informativa, ¿no? Hacia dónde van esos acontecimientos y a partir de ahí tú decides, ¿no? Claro, ¿cómo tomas esa decisión? Sabemos que ahora, desde luego, entre otros lugares, en el ojo del huracán, valga la expresión, está todo lo dicho por Trump sobre Jerusalén, sobre Palestina, las consecuencias que puede acarrear esto, una posible ola de violencia o un recrudecimiento de la situación. ¿Cómo decides? Bueno, mira, yo es que hay una cosa muy extraña en el tema del periodismo, del fotoperiodismo, que hubo un punto de inflexión en 2011, entonces hasta ese momento era fácil trabajar en el sentido de que tenías como un assignment, unos encargos directos, y con eso sí que tenías pues la cobertura y sobre todo la estabilidad económica en tu profesión, ¿no? A partir de 2011 pues existe ese punto de inflexión que te digo, y a partir de aquí pues tú más o menos el 95% de las coberturas las financias tú, las eliges tú. Entonces el criterio básico obviamente es un tema que a mí me interese, pero al mismo tiempo intento ir a sitios donde no va nadie, porque eso te asegura la exclusividad, entonces eso te da obviamente más papeletas, ya no digo para ganar, sino simplemente para al menos amortizar los gastos que tienes en este tipo de coberturas, ¿no? Que suelen ser bastante considerables. Claro, ¿qué ventajas tiene ser freelance? No depender de nadie, más o menos poder elegir y muchas veces creo trabajar solo, como es tu caso, Ricardo. Hombre, las ventajas son la libertad, la capacidad de decir cómo, cuándo y dónde quieres ir, ¿no? La desventaja obvia es la inestabilidad esta que tienes económica, que nunca sabes cómo vas a llegar el siguiente mes, ¿no? Y eso a día de hoy pues es bastante duro y a partir de ciertas edades aún más, ¿no? Lo que pasa que también es cierto que las nuevas generaciones lo van a sufrir muchísimo más que yo. Bueno, hay quien se pregunta, ¿no? O quien se plantea que le gusta la fotografía y le gustaría, ¿no? Hacer pues precisamente reporterismo de guerra, y hay quien, bueno, no sé si sabe que tú comenzaste haciendo bodas, comuniones y ese tipo de trabajo, si llegaste bueno, pues estás ahora en ese camino tan diferente al inicial. ¿Es posible ser fotógrafo de guerra en España y subsistir? Sí, yo creo que ahora lamentablemente es muy difícil, muchísimo más del camino que yo recorrí en su momento. Lo que tú decías, bueno, era una forma de financiar esos viajes, ¿no? Porque en ese momento estas coberturas, como te digo, son extremadamente costosas y yo lo que hacía pues era hacer bodas, hacer publicidad, todo ese tipo de cosas que me permitían ingresar dinero para luego invertirlo y ir cogiendo experiencia y entonces centrarme solamente bueno, pues en el tema de conflictos, que es lo que hago ahora, ¿no? Pero sí que es cierto que realmente ahora las condiciones laborales, por lo que te he explicado antes, de estos puntos de inflexión, por la crisis, por la globalización de la imagen y toda una serie de factores externos han hecho que cada vez sea más difícil, ¿no? Acceder sobre todo a este tipo de profesión en concreto. Ricardo, tú en alguna entrevista con otros colegas has llegado a decir que nunca harías la foto que no te gustaría que te hicieran si tú fueras la víctima. Bueno, sí, es la pregunta recurrente ¿no? Que la gente dice, ¿dónde están los límites, digamos, para mostrar o no y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Yo siempre respondo justamente eso porque entiendo que esos límites son absolutamente subjetivos, pero sí que es cierto que hay que marcarlos, entonces en mi caso ese es el límite, pero obviamente todo eso viene condicionado por mi educación, por una serie de factores externos que hacen que mi límite sea ese, pero seguramente para ti o para cualquier otra persona será diferente, entonces no me atrevería nunca a hacer una valoración de dónde están esos límites a nivel, digamos, conceptual, pero sí que lo haría a nivel ético desde la perspectiva de que nunca se puede falsear o montar o escenificar algo en periodismo, ¿no? Porque entonces eso ya deja de ser periodismo, eso se traduce en otra cosa que es arte, interpretación o como quieras llamar, pero ya no es esa labor social que tiene el periodismo, que es de informar. Cuando tienes un muerto delante, ¿no? Una persona que ha perdido la vida, ¿cómo se vive ese momento y la decisión también de disparar o no disparar? ¿O cuándo es difícil verdaderamente disparar? No, yo creo que los códigos de conducta, por lo que he experimentado estos últimos años en los conflictos desde el principio, siempre se ven alterados. O sea, no tenemos la misma relación que tú y yo tenemos aquí si la tuviéramos o nos conociéramos en un entorno de este tipo, ¿no? A partir de aquí, asumes, y es así en el 98% de los casos, que ellos quieren que tú estés ahí para explicar esa historia. Ellos quieren que tú reflejes lo que está sucediendo, siempre desde la perspectiva de la empatía y el respeto que tú puedas mostrar hacia el dolor ajeno con el cual estás trabajando. A veces será difícil, o siempre, ¿no?, trabajar en estos países. Creo que incluso os pueden llegar a pedir dinero, impedir el paso en muchos lugares. ¿Cómo sortear? Claro, no nos vas a contar todo, obviamente, ¿verdad? Pero ¿cómo se sortean más o menos esas dificultades que puedes tener en el día a día, ¿no?, para manejarte en zonas tan terribles y tan conflictivas?
Bueno, yo siempre digo que para empezar, sobre todo este tipo de trabajo o cualquier otro, lo importante es viajar. Entonces, si te desenvuelves bien, digamos, en un entorno normalizado, esto es exactamente lo mismo, lo único que, digamos, el grado es mucho mayor, ¿no? A todos los niveles, porque todas las reacciones de las personas, todo este tipo de cosas que se mueven, la logística, en ese sentido es mucho más difícil, ¿no? Pero es una buena escuela hacerlo así, ¿no? A partir de aquí, pues bueno, es buscarte un poquito la vida e intentar siempre pues, gestionar eso de la mejor forma posible. También lo de la experiencia, ¿sabes? Y la suerte también, hay un componente muy grande de suerte y por supuesto pues el hecho de escoger bien con quién te relacionas, ¿no? Que eso también es súper importante. ¿Qué reacción te gustaría que provocaran tus fotografías, esas que estamos viendo ahora, que cientos de escolares están viendo estos días en Baluarte? ¿Cuál sería esa reacción que tú deseas como fotógrafo? Bueno, lo que buscamos siempre, yo creo, los fotógrafos o los periodistas que nos dedicamos a todo este tipo de coberturas que son especialmente en ese sentido dramáticas, es justamente que al menos creemos o se cree una pequeña conciencia o sensibilización, ¿no? Respecto a todo lo que sucede, que no vivimos en una burbuja como estamos aquí, disfrutando de electricidad, de calefacción, de una serie de comodidades y de seguridad que en nuestros países normalmente, como ves, no existen, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia para mí y lo que realmente yo creo que es importante, ¿no? Mostrar a la gente que todo este tipo de situaciones está más normalizado o es más extenso de lo que nosotros creemos y que somos nosotros los extraños por tener ese tipo de comodidades, ¿no? Y de ventajas. Fotos muy cercanas y de cerca, tomadas de cerca, como decía Robert Capa, ¿no? Que una foto no es lo suficientemente buena si no es próxima, si no está cerca, tomada de cerca. ¿Compartes con este maestro este pensamiento o esta línea? Sí, por supuesto. Yo creo que tienes que tener, sobre todo, primero ganarte el respeto de las personas con las cuales estás viviendo, conviviendo, y a partir de ahí yo creo que es importante esa proximidad, ¿no? Porque cuando tú trabajas en ese marco de acercamiento, obviamente la potencia, sobre todo las miradas, los gestos, son mucho más naturales y tienen mucha más fuerza, porque ellos olvidan que tú estás ahí como periodista, olvidan que estás como fotógrafo y la única percepción que tienen es que eres alguien más que les está acompañando en el viaje que ellos están teniendo, ¿no? ¿Y cómo se supera el miedo? Bueno, yo siempre digo lo mismo, el miedo evidentemente yo creo que es suyo porque al final yo soy como una especie de turista que más o menos puedo decidir, en el mal sentido, pero que puedo decir entrar, salir. Ellos son los que viven normalmente estas atrocidades, ¿no? Y además hay muchas personas incluso que no quieren ni tan siquiera abandonar sus casas y prefieren morir dentro de ese entorno, ¿no? Porque consideran que esa es su tierra, otras no saben cómo hacerlo, otras no tienen la capacidad económica como para gestionarlo, ¿no? Con lo cual realmente quien sufre y quien tiene todo ese tipo de situaciones tan terroríficas son ellos, ¿no? ¿Cómo son los yihadistas, las personas con las que también te habrá tocado trabajar? Bueno, hay de todo, o sea, hay el perfil fanático, religioso, hay el perfil, digamos, de la persona que busca una salida económica, están los desarraigados que no tienen una entidad propia y buscan o están desestructurados de una familia, de un entorno, o no se han integrado dentro de una sociedad, ¿no? O sea, no hay un perfil, digamos, único, ¿no? Y dentro de eso, pues, se van juntando y cada uno con sus intereses y obviamente, pues, ellos tienen sus motivaciones, ¿no? Y a partir de aquí, los más peligrosos, pues yo entiendo que son sobre todo los que tienen este grado de psicópata o fanático religioso, que con eso sí que no es posible, o creo que no es posible una recuperación, ¿no? Los otros, los que tienen otro tipo de motivaciones, pues incluso los ves, ¿no? Que de repente pues, se sienten decepcionados, alguna vez habías hablado con ellos, o tienen cambios, ¿no? Pero los otros no, los otros son personas que difícilmente puedes tener o llegar a tener un diálogo con ellos. Los destellos de Ricardo García Vilanova en Baluarte, como les decimos, hasta el próximo día 20 de diciembre. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir al programa y mucha suerte en tu próximo destino. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Seguimos con otras historias y en este caso historias marcadas por la solidaridad, familias de Navarra que acogen a personas que verdaderamente lo necesitan, como es el caso de María Eugenia Sancena y su hija Inés Garralda. Esta es una realidad. Cada vez hay más niños en Navarra que viven situaciones muy graves como abusos, maltratos o abandono. Es cuando se inicia el proceso de acogida y adopción del Gobierno de Navarra. Mientras los técnicos valoran su situación familiar y analizan los recursos de atención, hay familias que los acogen de urgencia. Puede venir pues con una carencia afectiva, puede venir con un síndrome de abstinencia, con una discapacidad. Bueno, entonces
tú recibes al niño y nosotros lo primero que hacemos es mirarle la carita. Y ahí ya se ve todo. Primero vienen con una ansiedad los pobres críos porque, claro, los han sacado de su hábitat, de su mundo. Y entonces, bueno, pues les miras a la carita y poco a poco los vas haciendo tuyos, pero además muy rápido porque es que se les quiere enseguida. Y nada, y luego yo a partir de ahí, ese niño puede tener o no visitas con la familia biológica, que al principio suelen ser todos los días y luego nos van marcando, el Gobierno de Navarra nos van marcando las visitas como tienen que ser, cada cuánto tiempo, y además de eso nosotros hacemos un informe semanal. Yo todos los días apunto cómo va comiendo, cómo duerme, las visitas a pediatras, neonatos, neurología, dermatología, porque recorres todas las especialidades, vamos. Como la familia Garralda Sancena, hay 5 en Navarra. Todas ellas están disponibles para acoger en cualquier momento a un niño. En su caso, desde 2012 han acogido a 12, en su mayoría recién nacidos. Sí, sí, unos más tiempo, el máximo que hemos tenido creo que ha sido 5 meses y el que menos 4 días, dependiendo de las necesidades de cada momento y de cada niño. Y ese es el principal reto, que ese pequeño viva en un entorno estable y suplir sus carencias. Porque esos niños lo único que necesitan es eso, pues cariño, horario, buena alimentación, y que vayan cumpliendo los hitos, que es que algunos con 1 año ni andan ni gatean porque no han pisado el suelo y estaban a upas de sus padres todo el rato y con unas carencias increíbles. Y luego para uno mismo hay que ser, o sea, yo digo que soy muy egoísta porque nosotros nos ha enriquecido una barbaridad. O sea, como familia nos ha unido muchísimo porque nos reunimos en torno a ese chiquitín que llega y porque luego también tienes que gestionar muy bien la despedida. Y eso, pues cada uno va sacando sus tristezas, su dolor y nos ayuda muchísimo a conocernos nosotros. Su vida gira en torno a esos bebés que necesitan cariño. O sea, lo importante es ese niño que entra en casa y es lo prioritario. Las vacaciones se acortan o se alargan dependiendo del niño, dependiendo de las visitas que tenemos. O sea, todo ronda alrededor del niño. Entonces es una gozada, una verdadera gozada. Y viendo que además cuando entra un niño y cómo sale, es que es otro niño totalmente distinto. Una sonrisa que es una gozada, es una gozada. De vez en cuando hojean los informes y las fotografías de todos ellos, pero sobre todo recuerdan sus sonrisas cuando se fueron, una experiencia que hoy quieren contar y que comenzó con una niña nigeriana. Y a los 20 días de dar a luz tuve el primer niño en acogida. Entonces fue una experiencia muy buena porque teníamos gemelas y además era una niña nigeriana y la verdad es que fue una experiencia muy divertida porque la gente nos daba la enhorabuena y al acercarse y ver a una niña negra se asustaban, no sabían por dónde salir. Fue divertidísimo y la verdad es que fue una experiencia muy buena, muy buena. De hecho hemos repetido, o sea, es un bien para la sociedad y primero para la misma familia que acoge. Es un gusto el poder dar ese poquito que a ellos les hace falta, que no tienen, y es por nosotros quitarnos nada, o sea, tampoco nos supone tanto, ¿no? Pero tantas cosas que nos sobran, pues ese poquito dárselo a un niño que no tiene nada, ni familia ni nada. Por eso digo que es un poco egoísta. Y luego para Leticia ha sido una gozada porque como era la pequeña de 7, pues iba a ser una niña mimada y consentida y no le hemos dejado. Ha tenido 12 hermanos pequeños, con lo cual es que es una gozada de niña. Y yo creo que simplemente por eso, porque siempre llega otro al que hay que atender mucho más que a ella. Leticia es la menor de 7 hermanos. Desde que era un bebé ha tenido que aprender a compartir. Mamá tiene que esforzarse mucho con los bebés y mamá también les tiene que calmar mucho, tiene que esforzarse mucho. ¿Y tú qué haces? Yo les calmo genial y les achucho. No todos son alegrías, hay noches sin dormir, preocupaciones por saber qué ocurrirá con ese niño, porque las despedidas son también una realidad. Hay que tener claro que el acogimiento no es una adopción y que tú cuando entres al niño lo quieres como si fuera tuyo, con lo cual es verdad que la despedida es muy dura. Y generalmente nosotros pensábamos que nos íbamos a hacer callo, poco a poco, y cada vez nos cuesta más. Nos cuesta más y ya si ese niño llega con algún problema gordo, que te vuelcas más, todavía es más doloroso la despedida. Acoges a un niño al que quieres con locura como si fuese otro y nunca estás preparada para decir, bueno, pues ya está, se va. Cuando viene un bebé a casa que todavía no lo has conocido, te entra muy fácil el mal amor. Entonces
es muy difícil separarse de él cuando se lo das a otra familia que se va a quedar para siempre. Pero ese es el fin del programa de acogida temporal, devolver la sonrisa a un bebé. Hay niños que esperan una oportunidad porque familias como esta hay muy pocas. Me encanta ver cómo con un poquito que haces cambia tanto la vida de ese niño en poco tiempo. O sea, es súper gratificante. Enhorabuena, desde luego, a esas familias, a esas personas que entregan buena parte de su vida y lo mejor que tienen para ayudar a los demás. Sin duda alguna, una gran noticia, ¿no?, la que les podemos contar. Y seguimos ahora contándoles otra buena noticia, y en este caso hablamos de los voluntarios, de personas que ayudan a personas que padecen Alzheimer. Os doy las gracias porque me parece realmente fascinante que haya personas que sin un vínculo familiar tengan ese altruismo de acercarse a una enfermedad tan potente, tan dolorosa cuando la ves, cuando la tienes enfrente, y con toda la generosidad regalar tiempo para estar, ¿no?, y acompañar a esos familiares que en realidad pasan muchos momentos de soledad, pasan muchos momentos solos cuidando. Todo esto que acaban de escuchar va para personas como estas, que estaban hoy en la rueda de prensa que la Asociación de Familiares de Alzheimer de Navarra ha ofrecido para agradecer la labor de las personas voluntarias. Personas y familias unidas por un vínculo emocional y solidario que pide ser protegido por las instituciones. Tenemos unas necesidades que son básicas, como son la necesidad del cariño, la necesidad del afecto, de la compañía en momentos difíciles, de encontrar un hombro en que poder llorar y que nadie se moleste por nuestro llanto y no se canse. Y esto no está recogido en ninguna carta de servicios ni de derechos. Desde la propia asociación, más allá de los agradecimientos sinceros, han pedido más colaboración a la sociedad navarra para visibilizar el Alzheimer. Cuando veo que falta gente y los problemas que tienen para acercarse a un enfermo o a una familia con estas características, si no pecamos a veces de silencio, si no sería bueno a veces decir lo que hacemos para que la gente se anime, que no tengan miedo, que vean que es posible y que son unas horas que dedicas pero que son muy gratificantes aunque sean costosas. Y por todo ello, una a una, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Navarra ha querido reconocer con este sencillo acto el impagable trabajo de todas estas personas. Llegamos ya al final de nuestro programa, como siempre, agradeciéndoles la atención que nos han prestado, deseándoles que disfruten del resto del día y, por supuesto, invitándoles al programa de mañana. Entre otras cosas, hablaremos del cine, de los estrenos cinematográficos de este fin de semana. Les decimos adiós con una frase que hemos seleccionado como conclusión de esta jornada. Gracias por su confianza y hasta muy pronto. Adiós. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.